Ok, estamos trabajando una introducción al Antiguo Testamento. La idea es que nosotros vamos a ir, digamos, como analizando algunos temas preliminares, ¿no? Que son necesarios para la adecuada comprensión del Antiguo Testamento. Y entre esos temas está esto que es una pequeña introducción. ¿Me está escuchando? Bueno. Ahí estamos viendo una diapositiva. Se fue. Ya, permíteme porque... ya. ¿Está haciendo mucho frío allá? Sí, está nevando. Bien, entonces estamos hablando en esos temas preliminares que te estoy comentando, estamos hablando de uno que se llama la revelación. Y veíamos en la clase anterior que la necesidad de la revelación se da por factores diferenciales entre la naturaleza de Dios y la naturaleza del ser humano, en cuanto, por ejemplo, a su trascendencia, su santidad, su inmortalidad, su eternidad, su santidad, en fin, una cantidad de lo que nosotros llamamos atributos o perfecciones de Dios, que algunos de ellos los posee el ser humano o los debería poseer, mientras que otros son incomunicables. Y debido a esa gran cantidad de atributos de Dios, sobre todo los incomunicables. Recuerde que es un atributo comunicable y un atributo incomunicable. Los comunicables son los que Dios comparte con el ser humano. Ejemplo, misericordia. Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es justo. Esos son atributos comunicables, es decir, que el hombre debería tenerlos, debería poseerlos y se nos exige. Pero hay otros atributos que son incomunicables, es decir, que no pueden ser compartidos con el ser humano por la naturaleza del ser humano y la naturaleza divina. Entre ellos están, por ejemplo, la eternidad. Nosotros somos seres inmortales, mas no eternos, ¿ya? Por ejemplo, los famosos omnis, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, esos son atributos incomunicables, no los podemos tener nosotros. Entonces, por esos atributos incomunicables, es que se hace necesaria la revelación de Dios al ser humano. Es decir, Dios quiere comunicarse con el ser humano, pero no puede hacerlo de manera directa por esos atributos incomunicables. Por lo tanto, se hace necesaria la revelación. Y la revelación se puede subdividir en dos grandes, digamos, maneras. Una es la revelación general y otra es la revelación especial. Y habíamos dicho que esa revelación viene al ser humano por el ojo, por el oído, ¿cierto? Por las hierofanías, por las teofanías, por las cratofanías, a través del entendimiento, a través del estudio del contexto. De todas esas maneras viene la revelación de Dios al ser humano. Eso lo vimos en la clase anterior. Y hoy vamos a hablar de esas dos clases de revelaciones, la revelación general y la revelación especial. Esa revelación general también en la sistemática se le conoce con el nombre de natural. Esa revelación general está en textos, por ejemplo, como el Salmo 19.1 o todos los textos de la creación de Dios. El Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Parte de la revelación general de Dios es que tengamos en cuenta nosotros que este texto bíblico no es la única manera en la cual Dios se ha revelado, ni este texto bíblico es el único libro que Dios ha escrito. De una u otra manera, hablando de la inspiración divina.
notemos nosotros que el ser humano ha escrito en diferentes materiales. El ser humano ha escrito hasta en piedra, en vidrio, en cartón, en papel, en pergamino, en papiro, en fin, en una cantidad de materiales ha escrito al ser humano, ¿correcto? Dios también. Dios también escribió. Uno de esos libros que Dios escribe es lo que dice Pablo, la ley escrita en sus corazones. Ese es otro aspecto muy importante de la revelación de Dios al ser humano, la revelación general. Eh, esa famosa ley escrita en sus corazones. Otros le llaman la conciencia, ¿no? Eh, y otro libro que Dios escribió es la creación. Sí, tenemos nosotros la oportunidad de mirar a través de nuestra ventana y ver esos árboles, esos animales, esa expansión de los cielos, lo que en el hebreo se llama la raquía. Todo eso es parte de la revelación general de Dios al ser humano y esos son otros libros que Dios ha escrito. Entonces, fíjese que desde esa perspectiva, tengo que decirte que, como te comentaba hace un momento, la revelación de Dios no se agota en el texto bíblico. De ahí que aquí este aspecto, y lo introduzco de una vez, porque todo lo que vamos a ver hoy nos responde a una pregunta. ¿Es posible que una persona pueda tener una relación con Dios independientemente de la Biblia? ¿Es posible que una persona pueda conocer al Dios, creador del universo, independientemente o sin ayuda de la Biblia? ¿Es posible eso? Y la respuesta que nosotros tenemos que esgrimir es sí, sí es posible. Sí es posible, porque esos otros libros de los cuales les hablé son libros que el Señor ha establecido para que, aunque una persona no tenga la posibilidad o el acceso a lo que nosotros llamamos palabra de Dios, que es la Biblia, aún así tenga la posibilidad de conocer de ese Dios, que uno de los libros que ha escrito es el texto bíblico. ¿Ya? Entonces, esa revelación general se conoce también como teología natural y está en todos esos textos que hablan de la creación de Dios. ¿Por qué se llama revelación general? Porque se dirige a todos los hombres, en todas las épocas y en todos los lugares. Esto es un asunto muy importante acá, lo que se trabaja desde esta perspectiva, porque la revelación general lo que nos está diciendo es que Dios no ha firmado contrato de exclusividad ni con ninguna religión y mucho menos con ninguna denominación. ¿Ya? Que absolutamente todo ser humano está en capacidad, en condición y en obligación de establecer una relación con la divinidad y que Dios ya a través de su revelación general ha dado esos pasos necesarios y ha contribuido con los elementos necesarios para que ese ser humano pueda acceder a una relación con Dios. Reitero, independientemente de su religión, independientemente de la época en la cual haya nacido o vivido, independientemente del grupo étnico al cual pertenezca, independientemente de su idioma, independientemente de si conoció o no la historia de Jesucristo, independientemente de todo eso, el ser humano tiene la capacidad y la responsabilidad de tener una relación con Dios. Desde la revelación general, no haría falta ni siquiera pertenecer a X religión, reitero, y mucho menos a X denominación, ¿ya? Porque la revelación general, reitero, se llama general o natural porque está dirigida a todos los hombres, en todas las épocas, en todos los lugares, en todas las religiones, en todos los grupos étnicos, ¿correcto? Reitero, de tal manera que no tienen disculpa delante de Dios. ¿Listo? Y esa revelación general se ha intentado esbozar para su mejor claridad a partir de argumentos como lo que nosotros conocemos como la cosmología, la teleología, la ontología, el argumento ético y moral y el argumento religioso. Veamos algunos de esos argumentos. Por ejemplo, hablemos un momentico del argumento cosmológico. Ese argumento cosmológico, pues si bien se había venido trabajando con los griegos, ¿cierto? En la filosofía, recuerde que las tres preguntas que le dan origen a la filosofía es ¿quién soy yo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué o quién es Dios? Y de ahí para adelante empieza entonces a trabajarse la filosofía. Y el argumento cosmológico se viene trabajando hace mucho tiempo, pero es Santo Tomás de Aquino quien lo sistematiza en un libro que se llama La Suma Teológica, que es la obra
cumbre de este teólogo Tomás de Aquino. Obviamente, como le comento, ya se había trabajado eso en la filosofía y por eso, entonces tenemos que decir, si queremos ser honestos intelectualmente y sin demeritar lo que hace Tomás de Aquino, que tiene una influencia aristotélica. Recordemos que Sócrates tiene un estudiante que es Platón y Platón tiene un estudiante que es Aristóteles. Y se considera que obviamente Aristóteles, bebiendo de esas dos fuentes tan interesantes que son Sócrates y Platón, pues termina siendo el más brillante de los tres, ¿cierto? Y entonces esta persona influencia muchísimo sobre Tomás de Agustín. ¿Quién? Aristóteles. Y Tomás de Agustín, de Aquino, perdón, San Agustín es otro, Tomás de Aquino, dice que partiendo de la existencia del cosmos, se deduce la existencia de Dios. ¿Listo? Entonces, aquí está el cosmos como toda una creación, pero cuidado. Entonces, toda consecuencia tiene una causa, una primera causa, ¿correcto? Entonces, esa primera causa se le ha conocido como el motor inmóvil. El motor inmóvil que mueve todo lo demás, pero que a su vez él no es movido por absolutamente nadie. Y a ese motor inmóvil es a lo que se le ha llamado Dios, ¿correcto? Es decir, Dios sería una causa primera. Dios sería una causa suficiente en sí misma, una causa que no necesita ser movida por absolutamente nadie más, sino que al contrario, Él mueve todo lo demás. ¿Listo? Cualquier cosa que se mueve en el mundo tiene que ser movida por otra. Entonces, ese Dios, esa divinidad, sería todo aquello a partir de lo cual todas las otras causas son posibles, pero que Él no es movido por nada ni nadie. ¿Ya? ¿Y por qué se da esto? Porque absolutamente nada es causa eficiente en sí mismo. Es decir, si yo tomo esta Biblia y la muevo, la levanto, hay una fuerza detrás de ella que está haciendo eso. Mi fuerza, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nada es suficiente en sí mismo. Nada es eficiente en sí mismo. Entonces, si nada es eficiente en sí mismo, obviamente este universo tan grande, pues tampoco lo es. Entonces, si no hay una primera causa, entonces no habría una segunda causa, ni una tercera, ni una causa intermedia, ni una causa última, ¿cierto? Entonces, tiene que haber una primera causa que es eficiente en sí misma para que todas las demás cosas sean causadas. Eso es lo que propone el argumento cosmológico, ¿ya? Entonces, es necesario que nosotros tengamos que admitir como seres humanos que hay un ser que es suficiente en sí mismo y que nada de lo que ha sido creado lo está afectando a él de tal manera que algo puede decir, yo afecto a Dios de tal manera que Dios sin mí no puede existir. Al contrario, es Dios el que puede existir, el que puede decir eso de todo lo demás. Pero absolutamente nada de lo creado puede atribuirse una influencia sobre la divinidad. ¿Ya? Entonces, ese primer motor inmóvil es aquello a lo cual todo el mundo llama a Dios. ¿Listo? Eso es como el argumento cosmológico. ¿Listo? Uh, este cosmos está permanentemente creciendo y permanentemente desarrollándose. Hoy nosotros sabemos que hay tantas estrellas en el cielo como granos de arena en las playas del mundo. ¿Ya? Y es bastante interesante saber que no solamente hay una cantidad innumerable de estrellas, de constelaciones, de soles, de planetas, sino que hay una cantidad innumerable también de distintas maneras y de formas materiales, densidades, tamaños de esas estrellas. Eso nos lleva a un segundo argumento, que es el argumento teleológico. La palabra teleología viene de una palabra griega que es telos. Telos en griego significa fin. Telos en griego significa objetivo perfecto. Y la teleología lo que indica es que todo lo que funciona en el universo va hacia un fin perfecto, que es un fin preestablecido. Y ese fin preestablecido, obviamente, es preestablecido por Dios. Entonces, todo este orden, toda esta belleza, toda esta finalidad del mundo, exige detrás de ella
una mente ordenadora, diseñadora, una mente que obviamente es perfecta. Plantear de pronto todo esto por una causalidad, por una casualidad, no es correcto. Plantearse la creación del universo, yo creo, siempre he dicho que se necesita más fe para creer en la teoría de la evolución, por ejemplo, que para creer en el mismo texto bíblico. Se necesita más fe para eso, porque es mucho más fácil decir, hay un ser creador de todo esto, definitivamente, un ser que lo diseñó. Nosotros vemos este celular y vemos esta tecnología, algo de la tecnología, por lo menos vemos lo que se llama el hardware, el software no lo vemos, pero gracias a ese software y a ese hardware es que usted y yo podemos estar a, pero detrás de todo esto, ¿qué hay detrás de estos celulares con los cuales nosotros nos estamos involucrando? ¿Cuántas mentes maestras hay detrás de esto? Diseñadores, ingenieros, arquitectos, electricistas. Bueno, hay una cantidad de gente impresionante. Y decir o intentar negar digamos, esta teleología y esta cosmología es como encontrar un celular acá, qué sé yo, botado en un desierto o en una selva, listo para hacer llamadas y que alguien diga, bueno, ¿y eso de dónde vino? No, eso se creó solo. Nadie digamos, como que daría crédito a decir, a encontrar un celular listo para ser operado y decir eso se creó solo. Eso había una cantidad de piezas, de elementos, de condensadores, de cablecitos y todo se empezó a soldar una cosa con otra y luego por casualidades de la vida se le colocó a eso un software y empezó a funcionar. Entonces, negar la teleología, la cosmología es como entrar a un lote de chatarra y encontrar un 747 dispuesto, listo para despegar y que alguien pregunte, bueno, ¿y eso cómo fue que construyeron eso? ¿Quién lo construyó? Y que la respuesta sea, no, eso se construyó solo. Eso es casualidades del destino, accidentes del destino, una pequeña explosión y mire lo que resultó. Obviamente ninguno creería eso. Pues bien, resulta que la teleología nos indica que el universo del cual nosotros formamos una minúscula parte, una muy, muy pequeñísima parte, eh, eh, ese universo definitivamente tuvo que tener una mente diseñadora, creadora, maestra, sustentadora detrás de todo eso. Nosotros acá donde estamos recorriendo cientos de kilómetros al día, ¿cierto? Y fíjese que nuestro planeta Tierra, con todo lo gigante que es, ¿cuánto se demora un avión de acá, de Colombia a Australia? ¿Cuánto se demora? 2 días. ¿2 días? Wow. Tienes que ir en dos Dos jornadas. días. Sí, no llega. Hasta Hice uno por Argentina o por Chile. Y ahí cambia el reloj. por Chile, o sea que toca ir hasta Sudamérica. ¿Aló? Toca ir hasta Sudamérica, más hacia el sur y al sur ir a Australia. Claro. Ahí Sí. está. Miren, y sabemos que un avión va mínimo a 1000 km/h. O sea que cuánta distancia recorre ahí. Pero con todo lo grande que es nuestro planeta para nosotros, si nuestro sol, el sol que nos ilumina a nosotros, estuviese vacío, nuestro planeta Tierra cabría en el sol 1.300.000 veces. Ojo, nuestro planeta en el sol que nos alumbra cabe 1.300.000 veces. Wow. Pero Antares, que es una estrella muy conocida, que es de las más cercanas a nosotros, tiene un tamaño tal que nuestro Sol en Antares cabe 64 millones de veces. Si Antares estuviera vacía, 64 millones de veces. Y hay una estrella muy grande que se llama Hércules. Antares en Hércules cabe 100 millones de veces. Y otra estrella más grande es la Épsilon. Epsilon. Hércules en Epsilon cabe varios millones de veces. Entonces, realmente cuando nosotros decimos que nosotros somos menos que nada en este vasto universo, realmente y literalmente es así. Es así.
y ver toda esa cantidad de planetas, estrellas, constelaciones, etcétera. Eh, Fíjese que nos damos cuenta de que, reitero, definitivamente tiene que haber una mente diseñadora detrás de todo esto. Tiene que haber una mente diseñadora. Hay una anécdota bastante interesante que la contaba eh, este, mm, este personaje tan brillante, el de la ley de la relatividad, ¿cómo se llama? Newton, Mm, ¿no ah, es Newton? no, bueno, eh, tenía un amigo que era, tenía un amigo que era ateo, pero también era científico e inteligente. Y este personaje se mandó a hacer un sistema solar en miniatura y lo tenía ahí en su escritorio. Y funcionaban los planetas alrededor del Sol y todo eso, aunque era pequeñito. Y llegó el amiguito que también era científico a saludarlo y le dijo, oh, quedó asombrado por ese pequeño sistema solar. Y le dijo, eso está muy hermoso. ¿Quién te lo hizo? ¿Dónde lo conseguiste? Yo quisiera tener uno de esos. Y el hombre le dijo, no, eso, nadie lo hizo, se hizo solo. ¿Cómo que se hizo solo? Imposible. Y ahí en ese momento, este otro científico entendió que definitivamente este universo del cual él sabía tanto no se había podido hacer solo, siendo que una cosa tan No. pequeñita como se podía hacer solo. Entonces es bastante curioso todo este asunto. Recuerdo mucho los dos astronautas que fueron por primera vez al espacio, Neil Armstrong y Yuri Gagarin, ¿recuerdan? Neil Armstrong y Yuri Gagarin. Neil Armstrong, ¿sabías que era cristiano? De hecho, ahí en la universidad hay una carta que Neil Armstrong le dedicó a la Universidad Bautista. No. Ahí- ahí- y cuando ellos estaban Wow. en la misma nave, ambos inteligentes, ambos científicos y ambos en la misma nave y ambos mirando el escenario. Y Neil Armstrong, asombrado por todo esto, dijo, esto definitivamente es una cosa tan imponente, tan hermosa, tan maravillosa que no, no puede haber sido creada eh, eh, accidentalmente. Tiene que haber un Dios creador. Y Claro. en esa misma nave y mirando ese mismo escenario, Yuri Gagarin dijo, yo pensé que por acá me iba a encontrar a Dios, pero no lo veo por ninguna parte. Entonces, fíjese que es bastante curioso todo este aspecto. Entonces, el argumento teleológico se deduce del gobierno de las cosas. Entonces, todos los planetas, y no solamente los planetas, los animales, las plantas, todo, absolutamente todo se mueve sin saberlo o sabiéndolo, quizás no sabiéndolo, las, planetas, las plantas, los animales, todo se mueve hacia un objetivo perfecto. El logro de ese objetivo es consecuencia de un diseño original, no, reitero, de la casualidad. De ninguna manera podemos decir, no, es que eso, una explosión, evolución. Sencillamente eh, eh, selección natural, ¿no? Como se ha propuesto. Entonces, detrás de eso tiene que existir un ser que es muy inteligente, tremendamente inteligente, y que marca el rumbo de todas las cosas, que analiza el diseño de todas las cosas. Le hablaba del tamaño de las diferentes estrellas que hay. Ahora permítame hablarle de la densidad. Recordemos que hay, por ejemplo, las famosas estrellas neutrón, solamente para mencionar algunas. Las estrellas neutrón son estrellas que tienen tanta masa concentrada en sí mismas que, ojo, para hallar la densidad de una estrella neutrón sería colocar los 7.000 millones de seres humanos que hay en el mundo en una gota de agua. Ahí se vería la densidad, se lograría la densidad de la materia de una estrella neutrón. Una cucharadita, si se pudiese tomar una cucharadita de la materia de la estrella de neutrón y traerla a la Tierra y colocarla en la Tierra, sería suficiente esa cucharadita para que traspasara la Tierra de lado a lado. Wow. Pero eso no es nada. Los famosos agujeros negros del espacio. Que recordemos que los agujeros negros del espacio son cuerpos tremendamente negros
que devoran todo a su paso, absolutamente todo. Son tan grandes, son tan gigantescos que se tragan un sol y quedan igualmente oscuros. Y cada vez más los agujeros negros del espacio van absorbiendo y absorbiendo cada vez más eh, eh, lo que nosotros llamamos universo. Entonces, según los científicos, esto algún día se irá a acabar porque los agujeros negros se devorarán todo. Entonces, fíjese, solamente hablándole, o las famosas estrellas quasars, que en un momento están iluminándose, pero de un momento a otro pueden multiplicar su luminosidad en varios millones de veces. Y son esas diferentes estrellas que hay. ¿Quién hace todo eso? Definitivamente tiene que haber una mente maestra. Estamos hablando de qué? De la teología natural. Y la teología natural cuenta con las famosas 5 vías de la demostración de Dios. ¿Quién la propone? Entonces los teólogos de la patrística empiezan como a hacer cierta apología y ahí está entonces Santo Tomás, San Agustín y una cantidad de personajes que empiezan entonces a intentar esa demostración de Dios. ¿Listo? Otro de los argumentos, entonces recordemos que las 5 vías de la demostración de Dios son el argumento cosmológico, teleológico, ontológico, moral y religioso. Hemos visto de ellos el argumento cosmológico y el argumento teleológico. Otro argumento es el argumento moral. Ese argumento moral indica que el ser humano tiene una cosa en sí mismo que se llama el famoso deber ser. Eso lo propone Immanuel Kant y sostiene que los seres humanos sienten el deber de tratar de alcanzar el mayor bien posible, ¿cierto? Entonces, el ser humano tiene en sí mismo un aspecto de tratar de buscar el bien, ¿correcto? De hacer el mayor bien posible. Ahora, obviamente, diremos en este momento, no, pero un momento, no es correcto porque también se habla de las diferentes escuelas de ética y moralidad, porque aquí incluye moral y ética. Para algunos autores moral y ética es lo mismo, para otros no es lo mismo. Yo no creo tampoco que sea lo mismo. Eh, mm, Creo que son aspectos diferentes. Creo que la moral es como el forma parte del ser de la persona, mientras que la ética es como la exteriorización de esa moral, ¿correcto? Bueno, uno de los mayores autores que trabaja aquí en Latinoamérica y en español, el aspecto de la moral es este personaje, Marciano Vidal, muy brillante, tiene unos tomos de moral impresionantes. Pero entonces, Immanuel Kant sostiene que los seres humanos sienten el deber de alcanzar el mayor bien posible. Ahora, esto es bastante discutible, porque anteriormente la ética y la moralidad era como un paradigma, lo que estaba allá arriba, y todos nosotros teníamos que acceder allá a ese paradigma. Pero en la actualidad ya no se habla porque esos paradigmas de las categorías, digamos, de máximos, eso fracasó hace mucho tiempo. Surge una escuela de ética y moralidad que surge con un personaje que se llama Jürgen Habermas, que es un filósofo alemán. Jürgen Habermas tiene una discípula que se llama Adela Cortina y ellos proponen una ética de mínimos. Si la ética y la moralidad de máximos, es decir, allá tenemos que llegar, fracasó, entonces ahora coloquemos una ética de mínimos, que es aquello mínimo que nosotros podemos y debemos observar para que no nos destruyamos y que no nos matemos los unos a los otros. ¿Qué es eso mínimo que podemos observar, que debemos observar y trabajemos con base en eso? ¿Ya? Entonces, eso es lo que se está planteando en la actualidad, porque esos grandes sistemas éticos y morales, digamos, como que fracasaron, ¿correcto? Pero aún así, la Biblia, ¿cuál sería ese gran sistema ético y moral que tiene la Biblia? Yo siempre he dicho y siempre sostendré que el resumen de la Biblia está en Éxodo 20 del 1 al 17 y Mateo capítulos 5, 6 y 7. Ahí está la Biblia resumida. ¿Ya? Todo el resto de la Biblia lo que hace es apoyar esos pasajes que yo te comenté. Éxodo 20 es como esa propuesta que nosotros conocemos como el decálogo divino, los 10 mandamientos. Y Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es el sermón del monte de Jesucristo, sería como la práctica de ese decálogo divino.
Y eso sería como, digamos, como lo básico que nosotros debemos observar para no destruirnos los unos a los otros. ¿Ya? Claro, también tenemos que tener en cuenta que hay muchas escuelas de ética y moralidad. Está la ética eh, contextualista, utilitarista, ¿correcto? Eh, la ética que se mueve por las circunstancias, en fin. Y todo eso también hay que analizarlo. Pero de todas maneras, eh, todo ser humano tiene en sí mismo una, reitero, una ley moral, un sentido del deber ser, de alcanzar el mayor bien posible, ¿correcto? Y eso es lo que se propone entonces en este argumento moral, ¿ya? Logremos el mayor bien posible. Y finalmente, mire que, por ejemplo, aunque estás allá, me imagino que te has dado cuenta de todo lo convulsionada que está Colombia y que estuvo en días pasados con este paro que hubo, todo ese asunto. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Que hay un bien posible. Mire, curiosamente, el ser humano en esa situación que está viviendo Colombia, entendemos que hay un bien, entendemos que hay una, un aspecto mínimo de moralidad y de ética que se está pasando y que nosotros no podemos pretender que continúe de esa manera. Y por lo tanto, entonces nos pronunciamos, ¿ya? Porque el ser humano tiene, incluso también los animales, tienen como unos códigos de ética. Incluso esos códigos de ética y de moral están incluso también en los grupos de delincuentes. Ellos también tienen sus propios sistemas éticos y morales en los cuales ellos buscan su propio beneficio. Claro, ese beneficio no es a los ojos de Dios el más adecuado, pero esos, aún en la maldad, también hay sistemas éticos y morales, aún en la maldad. ¿Ya? Entonces, la moralidad es otra de las vías de la demostración de Dios, de la teología natural. Por otro lado, está el argumento ontológico. El argumento, ojo con esa palabra, ontológico. Eso de ontos tiene que ver con la esencia del ser humano, con lo que el ser humano es, con lo que el ser humano aprende, la manera en que aprende. Este argumento ontológico fue propuesto por un señor que se llamó Anselmo de Canterbury, por allá en el 1033 al 1109 después de Cristo. Y ese mismo argumento lo retomó después René Descartes o Renato Descartes en el 1596, 1650. ¿Y qué es lo que se pretende con este argumento ontológico? Que existe la idea de un Dios en el ser humano. El ser humano tiene la idea de un Dios. Y ese Dios es infinito, es perfecto, ¿cierto? Es impecable, es inmortal, es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Pero cuidado, si existe ese Dios con esas cualidades que le acabo de mencionar, ese Dios no puede de ninguna manera ser producida, la idea de ese Dios con esas cualidades no puede ser producido por seres humanos que somos finitos, pecadores, que no tenemos una mentalidad limitada, ¿correcto? Que somos injustos. Entonces, de ninguna manera, algo imperfecto como el ser humano, y cuando digo imperfecto, estoy hablando es a partir de la caída, ese ser humano que fue creado en perfección desde la perfección divina y que posteriormente por el pecado cae en esas imperfecciones y en todas esas deficiencias, de ninguna manera ese ser humano imperfecto puede concebir a luz, concebir y dar a luz la idea de alguien perfecto, ¿ya? Porque algo imperfecto no puede dar a luz algo perfecto. Entonces lo que se pretende es que esa idea de ese Dios perfecto, inmortal, impecable, bueno, o eterno, omnipresente, omnipotente, omnisciente, ha sido puesta por el mismo Dios, por el mismo creador de ese ser humano, ha sido puesta. ¿Listo? Y que por lo tanto, entonces ese argumento ontológico ya nos da a entender a nosotros como seres humanos que cuidado, todas esas ideas que se tienen es porque hemos sido creados, ¿correcto? Con un Dios, por un Dios con esas características, que colocó en nosotros, reitero, lo que Pablo dice en su disertación, la ley escrita en sus corazones. Ese es el argumento ontológico, ¿listo? Y por último estaría el argumento religioso. Ojo,
absolutamente todo ser humano adora algo o alguien. Perdónenme, ¿y los ateos también? Sí, los ateos también. Lo que pasa es que los ateos obviamente tienen un Dios que es diferente al Dios que nosotros, digamos, le servimos y adoramos. Pero absolutamente todo ser humano adora algo o alguien. ¿O cuál es ese Dios eh, para el ser humano? Usualmente yo le digo a la gente, ¿quieres saber si tienes un ídolo en tu vida? Respóndete estas preguntas y ahí te darás cuenta si tienes o no un Dios en tu vida. ¿A qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tus pensamientos? ¿A qué le dedicas la mayor parte de tus recursos y de tus esfuerzos? Respóndeme esas preguntas y te darás cuenta cuál es el Dios de tu vida. Porque yo no puedo decirle al Señor, Señor, eres mi vida, eres, Señor, es que definitivamente vivo para ti, perdón, pero ni le dedicas tiempo, ni vives para Él, ni le dedicas recursos, ni estás pensando en Él permanentemente. Entonces, ¿a qué clase de Dios se está refiriendo? Si yo ando permanentemente en función del dinero, pienso en el dinero, pues sencillamente es muy posible que el Dios de mi vida sea el dinero. Entonces, son algunas preguntas que nos direccionan para que podamos respondernos si finalmente nosotros tenemos un Dios diferente a Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque definitivamente todo ser humano tiene una cosa que se llama la conciencia religiosa. Todo ser humano está diseñado para adorar algo o alguien. Y todo ser humano, reitero, adora algo o alguien. Y se podría levantar, reitero, los ateos y decir, un momento, a mí me saca eso porque yo no. Sí, sí, mijo, usted también adora algo o alguien. Puede ser el trabajo, puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser el dinero, puede ser la belleza, qué sé yo. Todo aquello que se convierte en lo más importante en nuestras vidas es nuestro Dios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y esa experiencia religiosa existe absolutamente en todas las culturas. Oiga, es increíble, pero absolutamente todas las culturas tienen un Dios o la idea de un Dios. Incluso también muchas de ellas tienen un libro sagrado, ¿correcto? Tienen lo que se conoce como el tótem, que es como la imagen de un Dios, ¿correcto? Entonces, si el ser humano tiene una conciencia religiosa, es porque hay un autor de esa conciencia religiosa. Básicamente aquí lo que estamos hablando es de la espiritualidad, o lo que se debería hablar más bien es como de la espiritualidad. ¿Por qué se habla de religión? Porque todo ser humano es espiritual, absolutamente todo ser humano es espiritual. Lo que pasa es que a veces practicamos una espiritualidad divina o una espiritualidad satánica, pero todo ser humano absolutamente practica una espiritualidad. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la espiritualidad que me está rigiendo? Pues sencillamente le echo mano a mis obras, a mis decisiones, a mis pensamientos y ahí sé si mi espiritualidad es divina o mi espiritualidad es satánica. ¿Correcto? Pero todo ser humano es espiritual. Y el ser humano lo que pretende permanentemente es como abonar, alimentar esa espiritualidad. Pero ¿qué pasa acá? Que sencillamente que ¿de dónde surge la religión? La religión surge como una consecuencia de la espiritualidad. ¿En qué sentido? En que el ser humano dice, bueno, yo soy espiritual, me percibo como alguien espiritual, pero ¿de qué manera yo puedo expresar mi espiritualidad? Entonces, bienvenida a la religión. La religión es sencillamente un sistema que lo que pretende o lo que inicialmente se pretende con él es que nos ayude a expresar por lo menos una parte de la espiritualidad, porque la espiritualidad tiene una parte litúrgica, tiene una parte social y tiene una parte del carisma, ¿correcto? Entonces, la religión lo que hace es intentar que el ser humano pueda expresar su espiritualidad en lo que se refiere a la liturgia, ¿ya? Es decir, al acto litúrgico, al culto, a la divinidad a la cual adora. Pero resulta que esa religiosidad terminó siendo la, terminó siendo no un camino, ¿cierto? Por el cual se transita, sino que terminó siendo el fin de todo. Craso error, craso error. Porque
lo que se inició como, reitero, un camino para llegar a un fin. ¿Cuál es ese camino? La religión. ¿Cuál es el fin? Expresar la espiritualidad. Ese camino se constituyó ya no en un camino, sino en un fin en sí mismo. No es correcto. Ahí es cuando nosotros muchas veces terminamos siendo seres humanos religiosos, más no espirituales, porque se nos olvidó que lo importante es la espiritualidad y lo convertimos todo en religión. Pero aún así, esa espiritualidad, y reitero, esa religión que practica el ser humano, correcto, son testimonio de lo que estamos hablando acá, la ¿Por qué, existencia de Dios, profesor? la ¿Por revelación qué de Dios. nosotros, por qué nosotros hablamos en el caso mío, por qué nosotros hablamos o el ser humano habla de religión cuando realmente en los evangelios y en el libro sagrado nunca se habla de religión? Jesús nunca habló de religión. Eso es una forma de nosotros seguir un método Sí, es una muy o buena pregunta. pertenecer a un gremio o algo, porque pues la verdad es que a mí muchas veces me dicen de que si yo soy evangélico, soy religioso, yo les digo no, yo simplemente creo en Jesús y tengo un estilo de vida. Pero es que Jesús no vino a hablar nunca de religión, ni un credo, Sí, es ni cierto. que Incluso, ni el catolicismo, incluso ni ni el siquiera el cristianismo. catolicismo salva, ni nada de eso. Ni el cristianismo salva, el que salva es él, o sea, no la religión. Dios no ha firmado contrato de exclusividad absolutamente con ninguna religión. Exacto. Infortunadamente, a nosotros se nos enseñó, y creo que casi todo cristiano, tanto católico como evangélico, y no solamente cristianismo, sino hinduismo, budismo, islam, todas las religiones eh, intentan levantar la bandera y decir, somos la única, Bien. somos los únicos que tenemos la verdad. Afortunadamente, Dios no ha firmado contrato de exclusividad con ninguna religión. Cuidado. Y por más fuerte que nos parezca esto, tengo que decirlo, Dios no es evangélico. O por lo Bien. menos no es evangélico desde la perspectiva del sistema religioso. Desde la etimología de la frase, recordemos que evangelio significa buenas nuevas. Desde esa perspectiva podemos decir así, porque es lo que tiene buenas nuevas para los seres humanos. Pero Dios Creo que no ha lastimosamente firmado contrato de exclusividad con ninguna religión. la religión encasilla a las personas en su forma de pensar, actuar y de ser, ¿no? Y queremos cambiarlas en el punto nuestro, no en el punto de Dios, ¿no? En este caso eh, yo siempre me ha llamado como en la parte evangélica, a evangelizar, y, y siempre he visto lo de la parte de que si tiene el pelo así, si habla esto, si hace lo otro, si hace acá y hace eso, esto está malo, entonces siempre limitándose a que la gente entre a conocer de él. Entonces eso a mí nunca me ha parecido como objetivo. Claro. Sí, muchas veces cuando nosotros decimos evangelizar, terminamos haciendo más bien proselitismo, y eso no es correcto. Cuando nosotros hacemos proselitismo, ganamos como grupo religioso, es decir, y como iglesia, es decir, bautistas, Sí, pentecostales, Misión Paz, en fin, ganamos como grupo, pero perdemos como sociedad. Cuando yo, en lugar de hablarle a la gente y hacer proselitismo, véngase para acá que nosotros somos los que tenemos la verdad y Dios ah, firmó un contrato de exclusividad, fue con nosotros. Cuando nosotros no hacemos proselitismo, sino que hablamos de Dios y le decimos a la gente tenga una relación con Dios independientemente de denominaciones o religiones, gana el ser humano, gana la humanidad. Entonces, cuando hacemos proselitismo, ganamos como grupo, pero perdemos como humanidad. Cuando hablamos al ser humano y le decimos de tener una espiritualidad y una relación con la divinidad, ganamos como humanidad, ganamos como sociedad. ¿Ya?
Entonces, de ahí que nosotros, pues la recomendación sería, no, yo realmente le hablo a la gente de tener una relación con la divinidad. Perdón, ¿usted de qué religión me está hablando? De ninguna, porque la religión es solamente un método. No creo en este momento Carlos, tengo que decírtelo y tengo que ser honesto contigo. No creo en este momento de mi vida y con el camino que he recorrido hasta el momento, que una religión esté más cerca de Dios que otra. No creo. Creo Sí, que hay unas deficiencias y acabé de perder unos estudiantes de mi institución por esto que acabé de decir. Porque no es tan sencillo, digamos, hacer vivirlo. ese deconstruccionismo. Pero tengo que ser Sí, honesto y me hicieron una pregunta directa y yo la respondí también directamente. No creo en este momento ni defiendo ninguna religión porque es que esta está más cerca de Dios. Perdón, pero es que usted me está diciendo Dios avala todo lo que hacen los hinduistas, los budistas o los judíos. No, así como tampoco avala todo lo que hacemos nosotros en nuestras iglesias. Perdón, pero claro. Dios avala todo lo que hacen esas otras eh, eh, sistemas religiosos. Todo lo que ellos enseñan lo avala Dios. No, como tampoco avala todo lo que enseñamos nosotros en nuestras iglesias. Reitero, estamos exactamente en el mismo punto y a la misma distancia, absolutamente todos, las 5 grandes religiones, cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo y budismo, todas estamos a la misma distancia, ¿correcto? Y en la misma necesidad de demostrar que estamos a la Yep. misma distancia, reitero, de Dios, de la divinidad. ¿Qué vas a decir? Sí, no, es que me parece muy válido porque es que no, yo no puedo decir de que yo por ser cristiano, teniendo tantos pecados y tantos errores, voy a ser mejor que un budista, porque él también tiene sus cosas buenas y también tiene sus pecados. Entonces no por eso yo tengo la verdad o no por eso yo voy a ser salvo. Entonces, esa De forma de hecho, nosotros de estar como etiqueteando a todo el mundo ha generado que la gente ya no crea, que la gente ya no vaya, que esté más preocupados es en pelear y en chismosear que realmente buscar a Dios. Eso es lo que está generando en algunas iglesias, o enriquecer a un pastor, o que el pastor pide pactos, o pide diezmos, pide plata absurda todo el tiempo. Entonces eso aleja al ser humano como tal a buscar su espiritualidad, porque van buscando espiritualidad y lo que van es vaciándoles el bolsillo, ¿sí me entienden? Entonces hay muchas cosas de esas que uno no está de acuerdo. Yo por lo menos por general no estoy de acuerdo. de hecho, sí, muy bien, es correcto. Um, de hecho, la, no podemos decir que la espiritualidad que se maneja en el cristianismo evangélico, no podemos decir que sea la mejor espiritualidad. Hay espiritualidades que son mucho más elaboradas y mejor practicadas, vividas, que la espiritualidad del cristianismo y que la espiritualidad que manejamos aquí en Occidente. Muchas de las expresiones espirituales de, por ejemplo, de Oriente, son mucho mejores que las de Occidente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora yo me Entonces, hago una pregunta. Cuando yo vine acá a Australia, eh, Australia era un país que era regido más por el catolicismo y hoy en día este país la gran mayoría de personas son ateas. Y yo me pongo a pensar con el comportamiento de ellos hacia el comportamiento de nosotros, los suramericanos, que supuestamente somos más cristianos y creemos más en Dios, pero somos más asesinos, somos más ladrones, y esta gente acá no tiene eso. Entonces uno no entiende
nosotros buscando tantas, vemos tanto este tipo de cosas, estas personas feos, quieren pensar, ¿no? Es como que, wow. Claro. Sí. De hecho, se plantea mucho las circunstancias en las cuales, por ejemplo, se dice usualmente, no, pero es que, por ejemplo, mire el Islam, cuánta gente han matado. Y esos que se inmolan y todo ese asunto, perdón, disculpe, pero Sí, la religión que más ha matado gente es el cristianismo. Cristianismo tanto católico como cristianismo evangélico, porque los evangélicos también matan gente. wow. Por ejemplo, muchos países que son mayoritariamente evangélicos mataban a los católicos por ser católicos. O sea, allá en esos países los perseguidos eran los católicos. O sea, es una cosa loquísima. Wow, Y muchos cristianos evangélicos claro, salían del culto el domingo a la mañana a matar católicos porque no eran evangélicos. Entonces, eso no es tan fácil ni tan sencillo ese aspecto ahí. Bueno, muy bien. bien, Entonces, ese es como el asunto de las famosas 5 vías de la demostración de Dios. Y, y todo esto nos lleva, la conclusión de todo esto nos lleva es que definitivamente, reitero, independientemente de la denominación o religión a la cual nosotros pertenezcamos, sí se puede tener una relación con Dios. Y el ser humano está en capacidad, en condiciones de entablar y bajo la responsabilidad de entablar esa relación con la divinidad. Ahora, por otro lado, en la teología sistemática se propone si la revelación general de Dios es suficiente para la salvación. Y ahí vienen entonces los que dicen sí y los que dicen no. Mi, mi postura no tiene que ser la tuya, y discúlpame que te deje ver el pensamiento así tan de frente, el mío. Mi postura es que sí, la teología natural o revelación general es suficiente para que el ser humano pueda acceder a lograr el camino para la salvación. ¿Qué nos lo indica? La revelación general, estas famosas 5 vías de la demostración de Dios. Ojo, hay otros grupos que van a decir, no, no es suficiente. No es suficiente y por eso se necesitó la revelación especial. Hay una revelación especial que la vamos a ver. La revelación especial, si la revelación general se daba a todos los hombres en todas las épocas, en todos los lugares, independientemente del grupo étnico, independientemente de las religiones, independientemente del idioma, la revelación especial no se da de manera generalizada a todos esos hombres, sino que se da a individuos específicos, en lugares específicos y en épocas específicas. Ejemplo, la revelación especial de Dios a Abraham. Al único que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, es Abraham. No fue a ninguna otra persona más. Claro, obviamente hay un pueblo que goza de esa bendición, pero el llamado especial fue para Abraham de que saliera de su tierra y de su parentela. Dios tiene un llamado especial para Jacob, para David, para Moisés. Moisés es el único legislador, gran liberador y legislador de Israel, ¿ya? Y así se reconoce. Entonces, el rol que ejerce Moisés es único para Israel. El rol que ejerce Josué es único y el rol que ejerce David es único en Israel. Entonces, se habla de que esos personajes son, digamos, como aquellas personas sobre las cuales se vierte eso que se conoce como una revelación especial. Entonces, tenemos por un lado la revelación general y por el otro lado la revelación especial. ¿Listo? Entonces, se puede hablar, cuidado, de una revelación que vino por medio de Israel y que dio como resultado el Antiguo Testamento. Y se puede hablar de otra revelación que vino por medio de Jesucristo y que dio como resultado el Nuevo Testamento. Ojo con eso.
Ese es el orden. Revelación a Israel, que da como resultado Antiguo Testamento. Revelación a través de la persona de Jesucristo, que da como resultado el Nuevo Testamento. No es al contrario. Es así como le estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto. Es decir, que, cuidado, la revelación de Dios da como resultado la Biblia. Ojo, la revelación de Dios da como resultado el texto bíblico. ¿Ya? No podemos decir que el texto bíblico da como resultado la revelación de Dios. No, no es correcto. Entonces tenemos que como tener en cuenta ese orden. ¿Listo? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque, reitero, nosotros amamos el texto bíblico, ¿cierto? Lo reconocemos como que contiene, es o llega a ser la palabra de Dios. Pero de ahí a, reitero, pensar que la revelación de Dios se agota en este libro, con todo lo que la amamos y con lo que estamos estudiando nosotros acá, y que es lo que me da a mí para vivir, a mí ya un poco de... Pero no podemos decir, cuidado, que la revelación de Dios se agota en este texto. No puedo decirlo. Si te lo dijera, te estaría mintiendo. Y si lo hemos escuchado de otra persona, nos mintieron. Nos mintieron porque no es así. La revelación de Dios supera al texto bíblico. Sobre todo cuando estamos hablando hoy, el tema es que revelación general o teología natural. La teología natural supera el texto bíblico. ¿Qué postura, profe, tiene usted acerca de la reencarnación? No creo en la reencarnación, aunque es una de las famosas doctrinas angulares del judaísmo que se está manejando hace mucho tiempo ya. El judaísmo cree en la reencarnación. Yo personalmente no creo en la reencarnación. Yo sí prefiero quedarme con el texto que dice que de la manera que está instituido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pienso que ese es un gran engaño que se ha dado al ser humano para decirle tranquilo que usted tiene chance en otras vías de solucionar y de hacer las cosas mejor de lo que lo hizo en esta vida. ¿Se equivocó, güey? Todos nos equivocamos, normal, vamos para adelante. Tienes otra posibilidad. Yo creo que no. Ya. Yo creo que vivimos una sola vez. Y curiosamente, uno de los textos que esgrimen los judíos para hablar de la reencarnación, curiosamente es un texto del Nuevo Testamento. Ese texto se acuerda cuando el Señor sana al ciego de nacimiento. Recordemos que es un ciego de nacimiento. Y los discípulos, ¿se acuerdan cuál es la pregunta que le hacen a Jesús? Le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste naciera ciego? Ojo, pero es un ciego de nacimiento. Entonces ellos dicen, y si era ciego de nacimiento, ¿en qué momento pecó? ¿En el vientre de su mamá? No, obviamente pecó en una vida anterior. Fíjate cómo es la situación. Y ese es uno de los textos que ellos no avalan en el Nuevo Testamento, pero para eso sí esgrimen un texto como esos para decir, vea, es que Jesucristo aquí también está planteando la reencarnación y creyendo en la reencarnación. Personalmente no creo, la verdad, en eso. Ya. Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta algo muy importante y es que cuando nosotros hablamos de revelación, tenemos que tener en cuenta que la revelación es progresiva. Ojo con esto es clave. Este es un concepto clave para que nosotros entendamos muchos textos de la Biblia, que la revelación es progresiva. ¿Qué significa eso? Que la revelación va empezando como un pequeño punto y va haciendo como una dinámica inversa a la del embudo, que el embudo empieza ancho y va disminuyendo. La revelación es lo contrario. Empieza como un pequeño punto y que se va abriendo así como un cono y se va abarcando mucho más hasta convertirse en algo muy holístico de acuerdo a ciertos elementos que hay que considerar. Por ejemplo, si nosotros colocásemos aquí como en una línea del tiempo, Abraham, David, Esdras, y dijéramos, bueno, ¿cuál de estas personas conoció más de Dios? ¿Cuál de estas personas sabía más de Dios?
Alguien diría de pronto, no, pues Abraham, porque finalmente era el padre de la fe, amigo de Dios, no se le olvide que es amigo de Dios, por algo lo llama amigo. Yo creo que ese era el que más conocía de Dios, qué es Dios, qué espera el ser humano, qué exige, cómo le gusta que le adoren, etcétera, etcétera. Otro diría, no, un momento, David. David, porque recuerde que David fue el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el ungido del Señor, ¿correcto? El paradigmático rey de Israel. David conocía más a Dios que cualquier otro. Y otro diría, no, pues Esdras. Esdras porque finalmente era conocedor de la ley. De hecho, incluso se dice que Esdras era el autor del Pentateuco. Por favor, Esdras era el que más conocía de Dios. De esos tres personajes, el que más conoce de Dios es Esdras. ¿Por qué? No porque Esdras se matara leyendo más rollos y pergaminos y aprendiéndose eso en hebreo, ¿cierto? Y lo pudiese transmitir oralmente y todo, no. Sino porque la revelación de Dios es progresiva. Es decir, hay un pequeño, digamos, sustrato espiritual, intelectual y teológico que va creciendo en la medida en que va pasando el tiempo y en la medida en que los seres humanos están, digamos, conociendo a ese Dios, ¿correcto? Es decir, Dios no revela de una sola vez su persona, su obra, su carácter, sus atributos y perfecciones al ser humano, no. Dios los revela en la medida en que ese ser humano está en capacidad, en condición de entenderles. Pero primero, tal cual como hace una profesora de pre-kinder con los niñitos que le van llegando el primer día, ella no les va a decir, bueno, ustedes por favor sacan una hoja y van a hacerme un ensayo aquí en clase ya para entregar ahorita acerca, qué sé yo, de las ecuaciones, bueno, en fin, no sé. No, ella primero tiene que empezar a enseñarles motricidad fina, motricidad gruesa, en fin, y después esto es una A, esto es una E, y estos son las consonantes, y la M con la A suena ma, y si usted la va a repetir suena mamá. Y empezar todo ese proceso, y ya mucho tiempo más adelante es que puede hacer uno ensayos y todo ese asunto. Exactamente, Dios, eso se llama pedagogía divina. Exactamente hace Dios eso con el ser humano. Dios se va revelando al ser humano en la medida en que el ser humano está en capacidad de entenderle, en capacidad de comprenderle. ¿Correcto? Eso es lo que hace Dios. Dios no revela toda su persona, su carácter, su propósito al ser humano de una sola vez. ¿Por qué? Sencillamente el ser humano no está en condiciones de hacerlo, ni siquiera nosotros en este momento. Pablo, hoy estoy muy tranquilo yo mencionando varias veces a Pablo, pero Pablo también dice que nosotros en parte conocemos y en parte profetizamos, pero que cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará, ¿correcto? ¿Cómo nosotros entendemos la revelación de Dios de acuerdo a algunos textos bíblicos? Vamos a ver algunos. Por ejemplo, Crónicas 21.1. Leamos, por ejemplo, 2 Samuel 24.1, creo que es, 2 Samuel 24.1. Sí, miren lo que dice 2 Samuel 24.1. Volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ojo, volvió a encenderse la ira del Señor. ¿Está bien? 2 Samuel 24.1. Ahora leamos primero de Crónicas 21.1. Primero de Crónicas 21.1. Pero Satanás se levantó contra Israel e inició a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cuál es la diferencia entre los dos pasajes? Es el mismo evento. Es cuando David hace un censo en Israel. Pero en el pasaje de Samuel dice que Dios se encendió en ira contra David e incitó a David a que hiciera un censo. Entonces Dios está muy enojado con Israel y le dice al oído a David, ve David, ¿por qué no te haces un censo en Israel? ¿Ya? Y luego cuando David ha hecho exactamente lo que Dios le dice, ahora sí a todo por mundo, David, ¿qué hizo? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Y qué pena, yo no quería castigarlo, pero escoja. Y finalmente terminan muriendo 70,000 personas. Pero ya el libro de Crónicas dice, no, un momento, no fue Dios, fue Satanás. Fue Satanás. Wow. Y bueno, perdón, y entonces, ¿qué pasó acá?
A ver, el agiógrafo de uno o de otro estaba en contradicción. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el libro de Crónicas es uno de los últimos libros que se escribe del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos eso. Recuerde cómo se llama Crónicas en hebreo. Se llama se llama Divrei Hayamim. Divrei Hayamim significa las palabras de los días. Aquí en este libro le vamos a contar lo que no le habíamos contado, lo que no se les contó antes. Se lo vamos a contar en este momento. Divrei Hayamim. Y en ese momento que el libro de Crónicas pertenece al exilio y posexilio, evidentemente la teología de Israel ya es mucho más holística, más grande, más amplia, con muchísimo más contenido y conocimiento. Y en ese momento en Israel se empieza a evidenciar que hay una fuente de maldad diferente a Dios. En todo el Antiguo Testamento, en todo lo que se conoce como la época preexílica, el bien y el mal se le atribuyen a Dios. Por eso Job dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ojo, esos textos tienen un momento teológico que ya no los podemos aplicar en este momento. Usted no puede ya decirle a una persona, como muchas veces se nos enseñó, lamentablemente, no es que estás pasando por una situación mala, es muy posible que Dios te la haya enviado. No, Dios no envía esas situaciones malas. Y el escritor cronista intenta resarcir esa teología errada que decía, no, Dios estaba enojado con Israel e incitó a David para que hiciera un censo para luego tener una justificación de que, qué pena, tengo que castigarlos, mijo, porque es que, mire este rey lo que hace, hombre, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y finalmente, reitero, mueren 70,000 inocentes. Crónicas dice, no, un momento, estamos equivocados, no era Dios, era Satanás. Ya Satanás en el posexilio termina siendo un ente de maldad diferente a Dios. Ya en el posexilio la maldad no viene de parte de Dios. Hay un ente espiritual de maldad que se le conoce con el nombre de Satán. ¿Ya? Por eso ese texto que le mencionaba ahora, cuando Job pierde todo y su mujer le dice, no, pues maldice a Dios y muérete, mijo, porque yo no te quiero ver así en esa situación tan lamentable, siendo que eres una persona tan exitosa y mírate ahora cómo estás. Entonces, desde esa perspectiva, Job le responde, ¿qué? ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ojo, ya en este momento no podemos sostener eso, porque así como dijera Santiago, una misma fuente no puede echar por una misma abertura agua dulce y agua amarga o agua salada. No se puede. Entonces, o la famosa texto de que por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y viceversa. El Señor no puede dar lo bueno y lo malo con él. Claro que eso del mal se ha escrito mucho y del mal se dice que la fuente del mal es Dios mismo porque Dios creó todo. Eso es falso. Hay otro texto creo que es en Samuel también, cuando David ingresa al servicio de Saúl. Y recuerde algo bastante interesante, y es que el agiógrafo muchas veces va a decir que el espíritu malo de parte del Señor molesta a Saúl, ¿recuerda? Y entonces venía, David tocaba el arpa y listo. Mire lo que dice 1 Samuel 15. Ya, el 16:14. 1 Samuel 16:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Ojo, un espíritu malo de parte del Señor. Y eso se repite varias veces en la perícopa. Mire lo que es el 16, la parte B. Que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el que toque con su mano y tengas alivio, él toque con su mano y tocas alivio y tengas alivio. Y así lo repite como unas 4 o 5 veces en la perícopa. El espíritu malo de parte del Señor. Perdón, el Señor no utiliza espíritus malos para su propósito.
El único espíritu con el cual el Señor tiene relación es su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Paracletos. Ese es el espíritu con el cual Dios tiene una relación. Pero acá dice, perdón, es que ahí está clarito, vea, el espíritu malo de parte del Señor, perdón, revelación progresiva. Reitero, en ese momento se cree que lo bueno y lo malo venía de parte del Señor. Como hay otro texto que tú habrás planteado o escuchado que dice que entonces el Dios estaba hablando y estaba diciendo, bueno, y entonces a quién enviaré, y se le separa un espíritu de mentira y dice, yo, Señor, yo voy, déjeme ir a mí. Entonces, bueno, vaya. No, esos son aspectos de revelación progresiva de parte de Dios para el ser humano. En esos momentos Profesor, y lo que usted me está diciendo, en esta cuestión cuando Dios manda por lo menos en el caso que estamos hablando también del rey Saúl, perdón, cuando él manda a matar pueblos enteros, niños, hombres, mujeres, ahí sí es Dios también o es Satanás o no siempre. Esa temática es casuística, tiene varias respuestas. En algunos momentos tenemos que decir que por el enoteísmo, Dios tiene que demostrar que es más poderoso que esos otros dioses y actúa. Pero en otras perspectivas tenemos que entender que es sencillamente el rey ha descubierto que es una estrategia muy interesante para sus programas expansionistas y que esa famosa frase, Dios lo dice, Dios así lo quiere, Dios me dijo que funciona y ha funcionado hasta la actualidad. Y muchas de las campañas expansionistas de los reyes de Israel no fueron con la ayuda y con el aval de Dios. Y de eso tenemos ejemplos claros en la Biblia. Otra, ese en segundo lugar. En tercer lugar, otra posible respuesta sería que definitivamente esos pueblos son pueblos perversos y que con base en esa perversidad Dios tiene que actuar para salvar por lo menos al ser humano. ¿En qué sentido? Eso es como el paciente que llega a donde el médico con un tejido totalmente necrotizado de su pierna derecha y el médico apenas le ve esa pierna, uy, mi hijo, esa pierna, qué pena. El ideal es tener dos piernas, pero si yo le dejo esa pierna que está ya muerta, usted se va a morir todo. Entonces prefiero cortarle la pierna y que usted siga viviendo, aunque sea con una sola pierna. Algo así es lo que hace Dios con el ser humano cuando es totalmente perverso y que ya. termina diciéndole, mi hijo, hay que amputar este grupo étnico, o si no, todo el cuerpo se va a morir. Entonces, hay diferentes digamos, respuestas para eso. Habría que ver Yo que exactamente qué episodios están en el texto bíblico para decir si eso sí es de Dios o no es de Dios. pues yo creía con lo que usted me dijo del anterior versículo, yo pensaría que es cuando de pronto Dios quita su mano de alguno de nosotros y ahí donde se le permite digamos en este caso a Satanás o a sus demonios actuar. Porque cuando él le quitó la mano a Esaú, fue lo que le comenzó a pasar pues con todos esos espíritus, ¿no? Por el mal comportamiento que él tuvo, por ya no hacerle caso a Dios. Pero no creo pues que sea Dios él mismo pues de que estuviera causando esto. Pues en el pensamiento, no sé si esté bien o... Claro, ¿cómo funciona el famoso texto que decimos, mis ovejas son mías y oyen mi voz y nadie las arrebatará de mi mano? Claro, eso es cierto. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios, pero nosotros sí podemos salirnos voluntariamente de la mano de Dios. Y cuando nosotros nos salimos voluntariamente, el Señor respeta algo que nos dio a nosotros, que Libre se llama. albedrío. Y Luis Carlos, tomaste decisiones, mi hijo. Y cada decisión que tomamos, perdemos cosas y ganamos cosas. Cada decisión que tomamos trae sus consecuencias. Asúmalas.
más humanos. Entonces, desde esa perspectiva, ya si yo no quiero estar bajo la protección divina, pues, mijo, Satanás entra y hace fiestas con nosotros. Es lo que el Señor le está diciendo a Caín luego de que mata a Abel, el primer fratricidio de la historia. Mijo, el pecado está ahí, a tu puerta y está llamando. Ábreme, pero tú tienes la capacidad de enseñorearte de ese pecado. Pero por el otro lado, si tú abres la puerta y le permites entrar, la historia que está detrás de ese texto para los judíos es que el pecado es como un pequeño perrito pequinés, un pincher, tocando levemente la puerta. Pero que cuando yo como ser humano le abro la puerta a ese pequeñísimo perro pincher, ese pincher despierta un lobo que hay dentro de mí y ese lobo acaba con todo. O sea, el pecado es algo muy pequeñito. Esa tentación del enemigo es algo muy pequeñito comparado con lo que puede haber dentro de mí. Y que si yo le doy rienda Ah, suelta, termino matando, acabando con todo. Es como el asunto de que Dios nos guarde, porque ¿quién puede ser el más bueno sino el que ha sido el más malo? Perdón, ¿quién puede ser el más malo sino el que ha sido el más bueno? Eso es bastante lamentable. Bien, entonces, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la revelación como de Dios, como te comento, es progresiva y que la modalidad más completa de revelación que tiene el ser humano en este momento es la encarnación de Cristo, según la teología cristiana, ¿no? Es la encarnación de Cristo la mm, modalidad más completa de revelación divina. Pero tenemos que entender que Dios no revela su verdad, ¿cierto? Su carácter, su naturaleza. Cuidado, para satisfacer la curiosidad humana, ¿no? El Señor no le interesa eso, no es su idea, sino que el Señor en su revelación al ser humano tiene un propósito, que es un propósito ¿cuál? Salvador, un propósito salvífico, redentor. Dios sabe que el ser humano cayó en pecado y por lo tanto ese ser humano tiene entonces que ser liberado, ser salvado y Dios lo que ah, pretende es eso. ¿Listo? El propósito de Dios con esa revelación es restaurar a una humanidad caída. Y cuidado, no solamente el ser humano, sino también su naturaleza, ¿cierto? Todo tiene que ser renovado, restaurado. Entonces, para eso es que el Señor muestra ¿su qué? Su naturaleza, su revelación y su naturaleza al ser humano. Es decir, no es solamente curiosidad, ay, tan chévere, mire cómo es Dios, no. Muy bien, preguntas. no, muy claro, Hasta aquí hemos hablado hoy muy de claro. revelación y hablamos de las 5 vías de la demostración de Dios, el argumento cosmológico, ontológico, teleológico, religioso y moral. Y vimos también algo de la revelación especial. Pero ahora hablemos de otro tema, que es el tema de la inspiración. Inspiración, porque hablamos de revelación, pero ¿qué de ese otro concepto que es tan importante para nosotros, que es el concepto de la inspiración? Entonces, decimos que palabras más, palabras menos, la revelación es la acción de Dios de dar a conocer su persona, su voluntad, su propósito en la creación y en el ser humano. Eso es revelación, ¿cierto? Pero la inspiración, ¿qué es entonces? La inspiración, permíteme decirte que la inspiración es la obra de Dios a través del Espíritu Santo sobre los hombres, esos hombres santos de tiempos antiguos. Cuidado, y lo que pretende la inspiración es que esas distintas formas de revelación se les transmitan a los demás y que nos lleguen a nosotros con la mayor precisión posible. Entonces, palabras más, palabras menos. Revelación, ¿qué es? Dios mostrando su obra, su carácter, uh, su naturaleza al ser humano. ¿Qué es inspiración? Es la garantía de que esa revelación de Dios llegue a nosotros a través de las distintas maneras de transmisión
con la mayor precisión posible. Este caso que está hablando aquí dice, la inspiración es la obra de Dios a través del Espíritu Santo sobre hombres santos. En ese caso, esos hombres santos, pues supuestamente el único santo es Jesucristo, ¿no? Ahí esa palabra santo, ¿cómo la están utilizando ahí? Ese santo, recuerda que al inicio te hablé de los famosos atributos comunicables e incomunicables, ¿recuerdas? Y te Sí, dije que los atributos incomunicables son aquellos que solamente le pertenecen a Dios, como la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, etc. Y que hay otros atributos comunicables, ¿correcto? Y esos son los que Dios comparte con el ser humano. Y que no solamente es si el ser humano quiere, sino que es exigencia de Dios para el ser humano que los tenga. Desde esa perspectiva, entonces hablamos de que uno de los atributos de Dios es, por ejemplo, la misericordia, el término Gesed. El ser ya, humano tiene que tener Gesed también. El amor. Uh, y otro de los atributos es santidad, el término Kadosh. No hay una palabra Kadosh, santidad, para referirse al ser humano. Y mire, es que este otro término es para referirse a Dios. No, es exactamente el mismo término para Dios y para el ser humano. Es el mismo término, imagínense. wow. Entonces, no, definitivamente no podemos decir que Dios es el único santo, sino que al contrario, sed santos porque yo soy santo. Ese es el famoso desafío que le plantea Dios al ser humano en el libro de Levíticos. El Ya, libro de Levíticos, sed santos porque yo soy santo. Y el término es exactamente el mismo, Kadosh. ¿Listo? Entonces, listo. sí. Claro, lo que Entonces pasa sí es se que podría ser santo. ¿no? Sí se podría llegar a ser santo, entonces. Sí, lo que pasa es que ser santo no incluye para nosotros los seres humanos el no pecar. Ojo, porque es que se ha pretendido y se ha enseñado que es ser santo, no pecar, no. Ser santo es sencillamente estar separado para Dios, ¿ya? O sea, Wow. pero cuidado. Muchas veces en el gran discurso eclesiológico, el ungido está diciendo, ¿y si Dios te llama en esta noche? ¿Y si murieras en esta noche? ¿Cómo estás delante de la presencia del Señor? Yo le digo, ¿cómo está? Va a estar en pecado, papi. Perdón, pero es que el que lo está predicando también va a estar en pecado. Sí, Y el ungido, el ser super ungido que Dios utilizó para, eh, para sanar al de cáncer, al de SIDA, al que Dios le da palabra porque es tremendo profeta, o aquel que dicta una clase de hebreo, porque para todos esos eventos es la misma unción, con diferentes, digamos, como matices, ¿no? Diferentes objetivos, pero es la misma unción. No se necesita más unción para sanar a una persona de cáncer que para dictar una clase de hebreo, es la misma, ¿ya? wow. Y esos super ungidos, ¿cómo están en este momento? Están en pecado, mijo. O sea, no me vengan a decir que es que porque Dios te utilizó para alguno de esos asuntos es porque este sí no peca, no. Mire, usted y yo, y absolutamente todo ser humano, tenemos pecados ocultos. Mm. Y el momento en el que Dios nos llame a su presencia, ya sea en el rapto de la iglesia, ya sea porque muramos, ya sea porque ABC, ¿cómo nos va a encontrar Dios en pecado? Si hay una persona que cuando le hacen esa pregunta, esa persona dice, a ver, me está preguntando qué pasaría conmigo si Dios viniera hoy. Pues a ver, permítame, me hago un análisis así, un chequeo rápido. No robo, no mato, no hago nada así como escandaloso. No, pues me voy para el cielo. Ahí, en el momento en que nosotros hagamos ese análisis, en ese momento nos condenamos. Porque es ese justo momento en el cual estoy diciéndole, no creo en una salvación por gracia, creo en una salvación por mis obras. Y mis Claro. obras me dicen que no he robado, que no he matado, por lo tanto, por favor, no se demoren en llevarme, no se demoren en hacerme llegar allá. Ahí estás,
ya condenado. Entonces, sencillamente, si yo muero en esta noche, si parto con el Señor en esta noche, tengo la convicción de mi salvación. Uy, Luis Carlos, no, soy el más pecador. Y puedo enumerarte cientos de pecados que tengo. Pero sencillamente, ¿qué es lo que me lleva a la salvación? La fe en Dios. La fe en Dios. La justicia de la cual Él me ha hecho acreedor. No por mis méritos, sino porque le dije, Señor, necesito tanto de ti. Señor, sin ti no soy absolutamente nada. Señor, me miro en el espejo y estoy tan asqueado de mí mismo de pecar, porque cuidado, cuando una persona está muy cerca de Dios, jamás, cuando una persona se arrepiente, jamás estará satisfecho de su arrepentimiento. Entre más cerca está una persona de Dios, más cuenta se da de su porquería. Cuando una persona está más lejos de Dios, va a mirarse por toda la vida. Uy, Luis Carlos, mis respetos. Uf, qué hombre tan santo eres. Impresionante. No te codees con el de allá porque te va a contaminar. Ojo. Esa es exactamente la experiencia de Isaías. Pensaba que estaba bien. En la medida en que se acerca al foco de salvación, al foco de luz, se da cuenta de esa cantidad de impurezas y tiene que terminar diciendo, ay de mí que soy un hombre de labios, un hombre de labios inmundos. Pero, ¿a qué se debe eso? A que se acerca más a la fuente que le muestra todas las impurezas. Wow. Entonces, todo eso hay que tenerlo como en cuenta, ¿no? Tremendo. Entonces, ese término inspiración, que es el término griego teumneustos, que se encuentra en 2 Timoteo 3:16. Ese término significa respirar a través de. Y ese es el término que se ha utilizado cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero el asunto es que ese concepto de inspiración no resultó en una sola escuela para hablar de la inspiración divina, sino que hay una cantidad de teorías de inspiración importantísimas que tenemos que verlas porque nosotros decimos la Biblia es inspirada por Dios. Eso no se discute. Sí, 100% sí, es ser concierto de acuerdo con el concepto de que es inspirado. Pero, ¿de qué manera es inspirada? Eso ya es otro asunto. Porque vamos a ver que hay más o menos unas 8, 9, 10 teorías de inspiración bíblica, las más importantes. Entonces, ¿de qué manera es inspirada la Biblia? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo es que Dios trabajó en la inspiración del texto bíblico? Esos son unos asuntos importantes que los vamos a ir viendo con el correr del tiempo. ¿Listo? ¿Preguntas? Clarito. Bueno, entonces eso es lo que nos va a ocupar la clase siguiente. La inspiración de Dios y las diferentes teorías de inspiración bíblica. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Estamos en contacto. Entonces el Señor le bendiga. Que esté muy bien. Muchísimos éxitos. Amén, profe. Muchas gracias por el tiempo. Bendiciones. Éxitos. Bueno.